Estamos en corto con el doctor David Martínez Pérez, médico especialista, médico internista, y un servidor, Roberto Morales Ayala. Vamos a hablar de un tema, o más bien de dos temas relacionados con la pandemia del COVID-19. Uno de ellos es en relación a la ivermectina, uno de los medicamentos que es muy usado y que pues veremos qué características. Nos hablará el doctor de qué características tiene este medicamento. Asimismo, de las características clínicas de estas enfermedades, como es la tifoidea, el dengue y COVID-19 en estos momentos. ¿Qué incidencias pueden tener? ¿Qué contraindicaciones? ¿Qué riesgos? Sobre eso nos va a hablar el doctor David Martínez Pérez. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy agradecido de estar aquí nuevamente, pues poder compartir las experiencias y los conocimientos con la población de nuestro municipio. Le agradecemos mucho eso, doctor. Pues empezando y yendo al grano, sí. ¿Qué es la ivermectina, doctor? Bueno, la ivermectina es un medicamento antiparasitario de amplio espectro. Eso es su indicación bien demostrada, científica y ya avalada. Para eso se usa, de amplio espectro, o sea, sirve para muchos parásitos y también para pediculosis, o sea, para los pacientes que tienen piojos, sarna, y puede ser útil. Sin embargo, se ha tratado de estudiar otras utilidades del medicamento. Y ya no es nuevo la indicación antiviral o el hecho de tratar de buscar efectos antivirales de este medicamento. O sea, ya desde hace unos años con el dengue, con el SARS-CoV-1, que fue creo en el 2002 una epidemia, se empezaron a hacer experimentos para ver su efecto antiviral. Y se tuvo muy buenos resultados in vitro, experimental. No ha habido todavía ningún estudio clínico avalado, o sea, en vivo, en una población sobre su efecto antiviral, pero in vitro sí se ha demostrado. Y como se vio esas características del medicamento, también surgió la duda, ¿servirá para el SARS-CoV-2? O sea, el virus que está ocasionando la pandemia de COVID-19. Entonces se hizo un experimento in vitro nuevamente, donde se puso el virus, o sea, células infectadas por el virus, y se expuso a dosis altas del medicamento, todo esto a nivel experimental, en laboratorio. Y a las 48 horas se volvió a reevaluar y se demostró que la carga viral había disminuido drásticamente a las 48 horas. De ahí surgió, como en medicina y toda la ciencia, surgió la pregunta, ¿servirá para el ser humano? Está todavía la moneda al aire, no se ha demostrado su utilidad en el ser humano, pero tampoco se ha demostrado que no sea útil. O sea, doctor, clínicamente usted ha atendido a una infinidad de pacientes con síntomas de COVID-19. ¿Usted ha recetado la ivermectina? Sí. ¿Qué resultados le ha dado la ivermectina en la experiencia de usted? Sí, en la experiencia mía y en medicina o en estudios, de investigación en medicina, la experiencia o la vivencia, digamos que no es una comprobación científica. No es una regla. No, o sea, es la experiencia, un grupo de casos, no es gran cantidad de casos ni gran población. Con las características sociales y geográficas de nuestra comunidad. Cuando un estudio de medicina se hace de forma seria, se hacen en grupos poblacionales altos y de diferentes características, y el resultado debe de repetirse en diferentes lugares. Son los grandes metaanálisis, digamos, que son los estudios más fortalecidos a la hora de demostrar una verdad científica en medicina. Entonces la vivencia hay que partir de ese punto, porque hay que ser honestos. O sea, la evidencia o la vivencia no es una demostración científica, sí, pero
A raíz de todas estas cuestiones de que surgieron sobre los medicamentos en el COVID-19, pues médicos hemos tratado de ver de qué manera podemos ayudar a los pacientes, y dentro de las opciones terapéuticas estaba la ivermectina, justificada por la experimentación, el experimento in vitro que se había hecho. Partiendo de todo eso, se empezó a utilizar, no aquí ni en la persona, se empezó a utilizar en el mundo, sobre todo en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Y pues la vivencia mía, yo que he visto, es que disminuyen los síntomas. ¿En qué momento tendría utilidad la ivermectina? O sea, haciendo un análisis sobre su efecto de la ivermectina, pues serían las etapas iniciales, donde pudiera tener un efecto beneficioso. El COVID-19 tiene 3 etapas, para que la población entienda. Porque no es lo mismo, tengo COVID-19 y es lo mismo en uno y otra persona. Es muy importante los días de enfermedad. Por ejemplo, el COVID-19, le decía, tiene 3 etapas. La primera etapa es la fase de replicación viral, que es la fase más sintomática, cuando el paciente pues tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene dolor de cabeza, todos los síntomas relacionados con el COVID. En esa etapa hay un grupo grande de población que pueden tener ligeros síntomas o ningún síntoma, pero hay replicación viral, o sea, adquirimos la enfermedad, adquirimos la infección, pasó el tiempo de incubación y empezó la enfermedad. Esa primera etapa de replicación viral, ahí es donde podría tener, y es hipotético esto, tener una utilidad la ivermectina. Y ahí hay transmisión también. Y es el periodo donde mayor transmisión hay de la Antes de que se presenten los síntomas. No, ya empezando los síntomas. O sea, tenemos la historia natural de la enfermedad del COVID-19 es la fase de incubación. ¿Fase de incubación? Ajá, que puede durar de 7 hasta 14 días. Después viene la fase replicativa o la fase viral, que es la fase 1 de la enfermedad, ya estamos hablando de la enfermedad, que puede durar de 7 a 10 días. Y de ahí viene la fase de neumonía y la fase que es la fase más severa, que es la de tormenta de citocinas. Es una fase inflamatoria muy severa. ¿Tormenta? De citocinas. De citocinas. Entonces son 4 fases. Por así de enfermedad son 3. ¿De 3? Sí, ajá. O sea, en medicina te entiendo por qué dices 4, porque dice el periodo de incubación. Ajá. El periodo de incubación no cae dentro del periodo de enfermedad. Ah, ok, por eso perfecto. la enfermedad tiene 3 fases. Entonces, la ivermectina tiene dentro de sus beneficios que decíamos, ¿por qué usarla? Bueno, a raíz de todos esos experimentos se empezó a averiguar por qué es que tenía un efecto antiviral. Vamos a tratar de explicarlo de forma muy clara. Nosotros adquirimos el virus. El virus son un grupo de proteínas, en realidad no es un ser vivo, es un grupo de proteínas que para poder, digamos, subsistir requiere de herramientas de nuestra célula donde se replica, o sea, utiliza nuestras células, se replica y de ahí sale de la célula y se sigue diseminando. Esa es su forma de él de subsistir. Son vibriones, son grupo de proteínas, entonces utilizan el mecanismo, digamos, la máquina reproductora de la célula. Ellos entran a la célula, utilizan las proteínas, todo el mecanismo de la célula y por medio de endocitosis, o sea, la absorbe la célula de nosotros, se replica, ya no es un virus. De forma práctica vamos a decir que son 2 virus ya formados dentro de la célula y los expulsa la célula. Esas 2 virus, van a infectar otras células y así se va haciendo. Eso se llama la fase replicativa viral. Pero nosotros tenemos mecanismos de defensa, o sea, no estamos nada más a la espera de que nos ataquen, sino nuestra célula tiene también mecanismos por los cuales defenderse y disminuir esa replicación viral. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo algunas proteínas dentro de la célula. Y una de ellas, una vía se llama de los interferones. Entonces eso van a bloquear un transportador, o sea, alguien que facilita que el virus entre al núcleo de la célula. Y la ivermectina lo que hace es bloquear ese transportador. Entonces al bloquear ese transportador, pues permite que no haya tanta carga viral y disminuya, y el virus no pueda replicarse.
Ese es, digamos, su mecanismo de acción de forma muy general. Esto acuérdense que es a nivel molecular y requiere muchos tecnicismos, pero de forma general espero que así lo puedan entender. Todo esto que estoy explicando se demostró a nivel experimental. O sea, todavía no hay en el ser humano una demostración de eso. Y bajo toda esa justificación es que uno pues decide prescribir la ivermectina. Ahora, la OMS pues ha sido, digamos, muy activa en la hora de hacer recomendaciones, sobre todo muy polémicas. Incluso toda la epidemia ha hecho recomendaciones y a los 15 días, 20 días las vuelve para atrás y después para adelante. Sí. Y la verdad es muy complejo poder entender la enfermedad y sobre todo que ellos tienen toda la información del mundo y poder asimilarla y poder hacer una recomendación. La recomendación de la OMS es muy clara, dice que no se ha demostrado su utilidad en el COVID-19, o sea, en el ser humano. Más, o sea, ahí viene la interpretación. No se ha demostrado, no quiere decir que no sirva. O sea, simplemente falta estudio, falta evidencia. Ahora, se ha vuelto viral las recomendaciones, lo hemos visto en las redes sociales, de usar ivermectina de forma preventiva. Digamos que todo esto que se demostró en experimento, vamos a hacer una sustracción y digamos que es real. Si no hay infección viral, ¿de qué manera va a actuar la ivermectina? No tiene ninguna utilidad. O sea, para que tenga su efecto y todo eso tiene que haber infección viral. De ahí esa mala recomendación que tómala para prevenir. No, o sea, puedes tomar tu ivermectina en el supuesto de que en algún momento se demuestre su utilidad, pues se puede tomarla y a los 3 días te puedes infectar de COVID-19, o sea, no te va a prevenir, no es una vacuna. Precisamente la prevención es la utilidad de la vacuna. Esa idea de que es recomendable tomarla para prevenir el COVID, no, hay que descartarla totalmente. No. Donde existe duda es en la enfermedad. Pero para prevenir no hay ninguna duda, no debe de usarse. Pues qué bueno que lo dice, doctor, porque hemos sabido y hemos visto la gran cantidad de personas que hicieron compras de pánico de ivermectina, incluso la recomendaban, tómala y con eso te previenes COVID-19 y eso es totalmente falso. Así es, y lo único que ha provocado pues eso, el acaparamiento y la ilegalidad. ¿Cuál es la ilegalidad? Vender en sitios, redes sociales, sin prescripción médica. Sin prescripción médica y a un precio pues no digamos controlado. Y además sin la garantía del comprador de que tiene o adquiere un producto de calidad original y eso, o sea, es ahora sí que a la confianza del que le tengan el vendedor. Y eso pues una ilegalidad. No hay o sea, los farmacias y todos tienen que cumplir una cierta serie de registros y normatividad para vender un medicamento. Entonces, la gente puede producir no sé, se han visto clonados, se han visto miles de cosas. Sí, es muy peligroso. Y en el caso de que si estuviera enfermo el paciente, que pudiera tener alguna utilidad el medicamento, pues lo tomaría confiado y no tendría ningún efecto, ¿no? Además de que lo están comprando a un sobreprecio. Quienes lo distribuyen sin prescripción médica están cometiendo un delito. Así es. Pero quienes lo distribuyen con motivos políticos, además una inmoralidad tremenda, ¿no? Está una cuestión realmente muy yo creo que negativa, ¿no? Condicionar hoy en día, o sea, en este momento, condicionar una ayuda, ya sea en cuestión médica, en cuestión, condicionarlo a una cuestión política, yo creo que pues es una falta moral muy grande, ¿no? Muy grande. Doctor, tifoidea, dengue, COVID-19 están incidiendo en estos momentos. ¿Qué características clínicas tiene cada enfermedad, doctor? Bueno, aunque aunque las 3 enfermedades tienen síntomas, digamos, que confluyen, que se presentan en las 3 enfermedades, hay ciertas características en cada una de ellas que al clínico como tal nos hace sospechar sobre una u otra. De ahí viene el arte de la medicina, o sea, no nada más es leer los laboratorios, sino interrogar al paciente, buscar los signos y síntomas
característicos de cada enfermedad y poder integrar un diagnóstico o una sospecha diagnóstica. Y ahí, pues la habilidad de cada médico va a depender de eso, y sobre todo para poder dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, pues se llama así, fiebre tifoidea. Tiene el paciente primero requisito que tenga fiebre. Es un cuadro tóxico infeccioso muy severo, donde las fiebres son fiebres muy altas, acompañadas de gastroenteritis, o sea, dolores, cólicos estomacales, vómitos, diarreas, y no es un cuadro que dure poco tiempo, sino se prolonga. ¿Cuál es la ventaja? Que esta tiene un tratamiento específico. Al ser una bacteria, pues tiene un tratamiento con un antibiótico y puede curarse la enfermedad. En el caso del dengue, sí tiene más signos y signos clínicos parecidos al COVID. ¿Por qué? Porque también hay mialgia, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor retroocular, y la fiebre que caracteriza al dengue. Pero también presentan diarrea. Ahora, pues todos los tres pueden presentar diarrea, pero si es diarrea con este cuadro, pues ya entonces nos indica más a que pudiera ser un dengue. Ahora, si es diarrea con dolor de garganta, tos, estornudo, dolor de cabeza, dolor torácico, falta de aire, pues nos indica más a que pudiera ser una enfermedad de COVID-19. Si es diarrea, pero con gastroenteritis, o sea, dolor, cólicos, deshidratación, náuseas, vómitos, pues nos indicaría más hacia la fiebre tifoidea. Por eso es importante interrogar al paciente y sobre todo el tiempo de los síntomas. En el caso de la fiebre tifoidea hay unas muy famosas estudios que se llaman reacciones febriles. Igual que con el COVID, son unas pruebas serológicas, miden inmunidad. No sirven para hacer diagnóstico, como muchos piensan, se ha divulgado, incluso en el ámbito médico, pacientes que tienen dolor de cabeza, mareos, le hacen reacciones febriles, ¿tiene fiebre tifoidea? Pues si no tiene ni fiebre, ¿cómo van a integrar un diagnóstico? Solo por un resultado de unas reacciones febriles. No, eso quiere decir que tiene inmunidad o que su cuerpo estuvo en contacto con el germen, pero no siempre quiere decir que es enfermedad. La enfermedad se diagnostica con criterios clínicos y la confirmación, por ejemplo, la fiebre tifoidea es con cultivos, ya sea en las heces fecales o ya sea en la sangre. Incluso en algunos casos muy complejos de la médula ósea. En el caso del dengue, los síntomas clínicos, por ejemplo, aquí nosotros eso sí somos expertos en diagnóstico de dengue. ¿Por qué? Porque vivimos una zona endémica. ¿No? y lo estamos palpando al día a día. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del dengue confirmatorio? Pues se hace una IgM, que es una respuesta del organismo de anticuerpos, IgM, que empieza a elevarse a partir del cuarto día. Y hay otro que mide una proteína de superficie del virus que se llama NS1. Esa se puede hacer desde el primer día. Los paneles para dengue, aquí casi todos los laboratorios manejan el NS1, el IgM para dengue y la IgG para dengue. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación también de los resultados, porque a veces vienen, no, que tengo IgG, me tocó en algunos casos con una IgG positiva. ¿Tengo dengue? No, quiere decir que tuvo en los últimos 6 meses. ¿Cuándo? A saber. Pero viene con estos síntomas de fiebre, dolor muscular, decaimiento, un poco inespecífico. Dice, no, tengo IgG, tengo dengue. Y le ponen tratamiento para dengue. Los reinterroga uno y resulta que tienen COVID-19 o sospecha de COVID-19. Entonces, el diagnóstico confirmatorio es con ese NS1 o IgM para dengue, pero correlacionado con el cuadro clínico. Y en el caso del COVID-19, pues lo hemos platicado muchas veces, la sospecha clínica por los datos que presenta el paciente, más la PCR para SARS-CoV-2. Es correcto. Ante este panorama obviamente que todas estas interpretaciones pues las tiene que hacer un especialista de la salud. Muchas personas, incluso por el miedo de acudir al hospital o quizás
no poder ir al médico por diversas razones, están recurriendo a la automedicación e incluso a autodiagnosticarse. Esto, doctor, esto de la automedicación, del autodiagnóstico, ¿qué riesgos implica? Bueno, los riesgos que implica es, como toda enfermedad mal diagnosticada, que tenga un mal tratamiento. Y el desenlace pues, puede ser fatal, porque las 3 enfermedades pueden llevar al traste con la vida de un paciente. O sea, las 3 enfermedades son mortales. No quiere decir que todos los que padezcan esas enfermedades van a morir, sino que pueden complicarse. Es igual que en el COVID. Incluso la gran mayoría no se va a agravar, pero hay un grupo pequeño de pacientes que pueden agravarse, tener complicaciones. En el caso del dengue, pues también puede ser que el paciente tenga un diagnóstico de tifoidea y no tiene un aporte suficiente de líquidos o no tiene, digamos, el tratamiento de soporte que lleva el paciente con dengue y pueda tener no una vigilancia adecuada por el médico o por el personal de salud y pueda desencadenar en complicaciones del dengue que pueden llevar a la muerte del paciente. En el caso de la tifoidea igual, o sea, mal diagnóstico, no le diagnostican al paciente y tiene tifoidea y no se administra el antibiótico adecuado, pues puede llevar también a algunas complicaciones muy pues serias para el paciente. Okay, claro. Entonces, siempre un diagnóstico correcto es lo fundamental para un tratamiento correcto. Hacerlo de forma equivocada puede tener repercusiones sobre el paciente en algunas complicaciones. Y definitivamente un diagnóstico correcto solamente lo puede hacer un especialista de la salud, un médico. Eso nos tiene que quedar bastante claro y tenemos que tener mucho cuidado. Es una de las situaciones que incluso sabemos ha complicado la atención de algunos pacientes de COVID, de que han sido mal diagnosticados. Sí, así es, o sea, y retrasa el tratamiento y sobre todo los cuidados. O sea, imagínense la implicación de un paciente que lleve 7, 8 días con fiebre, que tenga la familia o los familiares la percepción de que su paciente tiene tifoidea y lo que tuvo es COVID. Ya entonces, ¿cuántas personas no se pudieron haber contagiado? Es fundamental hoy en día el diagnóstico, sobre todo en el caso del COVID, para que rompamos con la transmisión de la infección. O sea, aparte del tratamiento del paciente, pero es tomar medidas inmediatas para que no se disperse en la familia y no haya más enfermos. Sí, es terrible porque incluso por prejuicio, una de las primeras reacciones es negar que uno pudiera tener COVID-19, cuando es algo... Pues sí, pero fíjense que yo creo que ya a estas alturas, 3, 4 meses después ya las personas están un poquito más sensibilizadas. Deberíamos de estar. Y sí, ya hay más, no es la mayoría, pero muchos ya están muy sensibilizados y aunque, como dicen por ahí, el miedo no anda en burro, si ven que tiene fiebre, muchas personas, o sea, cuando llegan a mi consultorio y los interrogo, y aunque no creen mucho que tenga COVID, pero ya los tienen en aislamiento desde el primer día. O sea, ha habido una reacción. Un cambio y eso pues contribuye a que no se siga diseminando la infección. Es muy cierto. Es decir, sí ha habido conciencia, obviamente y desafortunadamente a muchos les ha tenido que pasar en algún familiar cercano o propiamente para comprender la gravedad de esta pandemia, de la manera que uno tiene que cuidarse, que el autocuidado sigue siendo básico. Y hoy precisamente en estos días, doctor, la Secretaría de Salud determinó medidas muy drásticas en cuanto a restricciones de movilidad, en cuanto a cuestiones de aglomeraciones. Y esto quiero contextualizarlo. Evidentemente pasa porque desafortunadamente no se han cuidado las medidas sanitarias recomendadas desde un principio, que son las básicas, que es el autocuidado, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso del gel como un auxiliar para mantener limpia las manos de una persona y el uso de cubrebocas en lugares apropiados. Eso no se cuidó. Sí, y hoy, doctor, yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista médico, ¿qué opina de las restricciones de movilidad y aglomeración de personas recomendadas precisamente por la Secretaría de Salud? Bueno, mira, aquí obviamente lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia de lo que hicimos o no hicimos.
meses anteriores. O sea, tuvimos una gran oportunidad que perdimos para contener la infección. De hecho, el municipio empezó, digamos, tarde con la epidemia, o sea, empezó a haber la dispersión demasiado tarde. Tuvimos más tiempo que algunos estados o municipios a nivel nacional y sin embargo, pues no se tomaron medidas adecuadas. Pero pues ahora sí, lo bailado nadie lo va a quitar. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues la consecuencia es esto, mayores restricciones. Y aunque pues ha habido una, digamos, una opinión del gobierno federal de que no se hagan de forma obligatoria, que no sea, digamos que no haya represión sobre alguien que no cumpla las medidas y todo. Si seguimos así, vamos a tener que brincar esa brecha y van a tener que tomar medidas más drásticas con los que no cumplan con las medidas. Entonces, toda esta situación que vivimos es consecuencia de. Recordemos que esta epidemia, o sea, no se pueden ver las cuestiones de salud desde el punto de vista purista de la cuestión salud nada más, sino también es una parte de la cuestión económica. Entonces, entre menos hagamos caso, más restricciones y más repercusión sobre la economía de las personas. Desde el punto de vista médico, pues si es purista y eso yo podría decir, no, pues ¿saben qué? Nos encierren a todos en nuestras casas. Pero viene la cuestión de la actividad económica. Como bien se ha planteado ya y estamos de acuerdo, pues vivimos en una situación económica de pobreza muy importante, personas que viven al día, personas que tienen que salir por necesidad, no por una cuestión de capricho o de irrespeto a las autoridades, sino más que nada por una cuestión de sobrevivencia. Entonces, hacer las cosas hoy va a permitir que pronto pasemos eso, pero pues no se hicieron, ahora hay restricciones. Esas restricciones, desde el punto de vista médico, pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que incluso como médico pudiera pedir que fueran más extremas, pero pues también las autoridades políticas, las autoridades que gobiernan una área y eso pues tienen que ver no nada más la cuestión salud, sino la económica. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la cuestión de salud y la cuestión económica. Y eso es lo que han tratado de hacer. Más sin embargo, lejos de estas personas que viven pues en pobreza, que tienen necesidad de salir, muchas personas, hay que decirlo así, sin necesidad, fueron irresponsables, fueron indisciplinadas, no cumplieron con las medidas y nos tienen en esta situación actual. Y no sabemos qué va a pasar en semanas posteriores si no logramos disminuir la transmisión de la infección. Sí, ya llevamos varios meses y creo que lo básico sigue siendo el autocuidado. Las restricciones son medidas que toma el gobierno porque se les está complicando incluso la atención hospitalaria. Definitivamente, y digo quizás como entre broma y en serio, yo recordaba este tipo de películas de ficción donde las personas andan como astronautas. Bueno, si no seguimos las medidas. Si no seguimos las medidas, vamos a llegar a esos extremos. Esperemos que no. Aquí se trata de conciencia social y que realmente los liderazgos políticos sirvan para hacer conciencia social. Yo creo que en esta pandemia los ha desconcertado tanto que han optado por lo clásico. El dar regalitos, así es. El dar cosas como una medida para contener algo, que la mejor y manera eficaz es la conciencia social. Yo sí insisto, si no hay una atención primaria, si no vamos a buscar a los pacientes a sus casas, a darles educación para la salud, a ir a ver a los familiares de los que ya están enfermos, realizarle incluso pruebas para ver si tienen o no y indicarles el aislamiento, y llevarles insumos para que tengan, pues para lavarse las manos, para que cumplan con las cubrebocas, para que cumplan con las medidas, vamos a seguir esperando en los hospitales los pacientes graves. Y ya se han dado cuenta algunos estados de esta situación y ya lo están haciendo. Lo platicábamos la vez pasada en Ciudad de México, pero ya en Chiapas, en Guerrero, ya están yendo a buscar los pacientes. Eso es lo que va a llevar a que nosotros a hacer un parteaguas en esta epidemia.
pero seguimos pasivos, seguimos esperando y hasta esperando que nos den una indicación superior. Yo creo que hay que tomar medidas, y eso que decía usted, el liderazgo, en estas pandemias es donde deben de surgir los liderazgos. Responsables. Y no estamos hablando de un nivel educativo, sino un liderazgo, alguien que tome decisiones y que si no está en capacidad de tomar las decisiones, sí, pues se apoye de alguien que los ayude a tomar decisiones. Porque si no, vamos a seguir de forma pasiva como hemos seguido, y mira cómo estamos hoy. Sí, definitivamente, y en ese sentido, ya para ir cerrando este programa, realmente la acción que ha llevado a cabo las autoridades sanitarias, pues dejan mucho que desear, han dado tumbos, y obviamente que también eso lo explica el perfil. Puede haber un secretario de salud que sea un muy buen pediatra, que sea muy recomendado y apreciado como pediatra, pero no tiene una formación de salud pública. Y eso se ha notado, y desafortunadamente creemos que tampoco le está tomando la atención adecuada a los expertos, a los verdaderos expertos de salud pública que pudieran ayudar a aplicar buenas políticas, precisamente políticas de salud pública, para ir saliendo de este problema tan grave. Así es. Doctor, le agradezco mucho. Si me permite nada más acotar, con respecto a las enfermedades que mencionabas, fiebre tifoidea, dengue y COVID-19. Sí. Las pruebas serológicas son las de sacar sangre y medir IgG, IgM para alguna de estas enfermedades. En la única enfermedad que tienen utilidad para el diagnóstico es en el dengue, porque también se ha divulgado esas pruebas, y a veces van angustiados a consultar con uno porque mira, todavía la tengo positiva, tengo la infección. No, eso es una reacción del cuerpo, o sea, quiere decir que generaron defensas contra esa infección, pero no quiere ni comprueba no confirma que tienes la infección todavía. Es una pequeña aclaración que quería hacer. Muy pertinente. Sí, para que no se dejen llevar con estas pruebas y con eso hacer diagnóstico. O sea, esas pruebas no sirven ni para hacer diagnóstico, ni para decirle a una persona, ya puedes salir de tu casa porque ya no eres infectante. Esas no sirven para eso. Tienen otras utilidades desde el punto de vista médico, que no tiene el caso de indagar sobre eso. Y lo otro, Roberto, quería compartirte la satisfacción que hemos tenido en nuestro hospital, de que en estos 15 días hemos podido lograr en forma conjunta de todo el hospital poder extubar pacientes con COVID. O sea, sí se han podido extubar así de forma aislada, pero ahorita fue un grupo, digamos, importante, y sobre todo en el caso que habían 2 médicos graves, se lograron extubar, y hoy por la mañana el papá de otra doctora también se logró extubar. O sea, esas satisfacciones que da el hecho de esforzarte sobre los pacientes graves y abocarte. Y hoy en día, pues me levanté con la noticia muy grata de una paciente que llevaba alrededor de 10 días intubada, que ya venció el cáncer, más de 70 años la paciente, o sea, todos los pronósticos en contra de ella, y sin embargo se logró extubar y parece ser que va a lograr vencer esta enfermedad. Todo eso lo comento porque son satisfacciones, no todos son noticias negativas, y la demostración de que vayan al hospital y que los resultados se logran. Se los decía a un querido amigo, si tu paciente está grave, la posibilidad de fallecer es muy alta, pero si lo llevas al hospital y lo intuban, existe un mínimo de posibilidad de que salga. Sí, es mínimo, pero si no lo llevas no va a existir ninguna posibilidad, y ahí están los resultados. La verdad estamos muy gratos, muy satisfechos, sobre todo en domingo, recibir esas noticias, y quería compartirlas con ustedes. Pues yo, doctor, a nombre de la audiencia de Presencia, le mandamos un fuerte aplauso y la verdad un agradecimiento infinito a todo el personal médico que trabaja en el área, en el hospital donde usted está. Realmente la tasa de mortalidad de las personas intubadas a nivel mundial es altísima, altísima. Por eso comprendemos que el hecho de que una persona logre salir con vida de estas intubaciones
Es todo un éxito, bendiciones y muchas Y felicidades. no nomás el personal médico, hay que mencionar a todos, camilleros, laboratorios, enfermeros. A eso me refería, a todos. Todo personal, Todos los que tienen personal que de ver- salud. Personal de salud. Personal Sí, de salud. porque es un éxito para todo el Sí, hospital, ¿no? Y sí, todo porque el todos sistema de actúan, salud. digo, Cuando salvan uno una vida, ahorita en esta epidemia es un éxito del sistema de salud completo, es un éxito. Y tanta adversidad, tantas noticias negativas, un éxito, digo, es llena de energía. Claro que sí, para seguir adelante Así ante es. esta situación. Pues muchas gracias, Pues doctor, estamos por a la su orden, disponibilidad. cualquier situación, pues ahí, como decíamos, es importante pues ayudar en estos momentos. Yo tengo mi página que la pueden poner ahí. Sí, claro que sí. Para las dudas que tengan sobre esta pandemia, ¿no? Que podamos compartirles, podamos evacuar sobre todo inquietudes sobre el COVID-19. Estamos Igual, a la orden. invitamos al público a través de la página del doctor, incluso a través de la página de Presencia Sureste, enviar sus inquietudes y quizás propuestas de algunos temas que podríamos Claro que sí. nosotros aquí, con la disponibilidad del doctor, tratar en este programa. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias a ustedes por su compañía y nos vemos en el próximo programa.